¿Qué pasaría si te dijera que tu cuerpo lleva años suplicando auxilio y que la forma en que bebes agua podría ser la razón oculta por la que tu energía y tu deseo se están apagando sin que lo notes? La mayoría de los hombres que conozco, hombres respetables, trabajadores que han levantado familias y negocios, no sospechan que un gesto tan común como beber agua podría ser el origen silencioso de todo lo que hoy sienten. La fatiga que no desaparece, la tensión que se instala en el pecho cada mañana, la sensación casi vergonzosa de no poder responder cuando más lo desean. Es curioso cómo pasamos la vida buscando explicaciones complicadas, culpando a la edad, al estrés, a la mala suerte, mientras el verdadero enemigo se esconde en algo tan básico que parece una broma. Recuerdo perfectamente el día en que descubrí este patrón. Fue durante una tarde de consulta en Madrid cuando un hombre de 70 años se sentó frente a mí con la mirada cansada y la voz temblorosa. Doctora, he probado todo, vitaminas, pastillas, terapia, pero sigo sintiéndome vacío. Aquel silencio que quedó entre nosotros fue más elocuente que cualquier diagnóstico, porque detrás de esa palabra vacío se escondía algo que yo había escuchado 1000 veces, pero que nunca me había atrevido a ver con claridad. Me refiero a esa ausencia de vigor que no se puede medir en una analítica, pero que consume al hombre desde dentro, como un fuego que se apaga poco a poco mientras todo alrededor sigue igual. Am, lo que descubrí aquel día cambió por completo mi manera de comprender la salud masculina, porque no se trataba de testosterona baja ni de un problema psicológico, ni siquiera se trataba de envejecimiento. Se trataba de un gesto tan cotidiano que nadie sospecha de él, la forma en que bebemos agua. Sí, agua. El líquido que damos por sentado, que consideramos inocente, se convierte con los años en la línea invisible que separa a un hombre que se siente vivo de otro que se siente acabado. Puede que pienses que exagero, pero quiero que sigas conmigo unos minutos más, porque si hoy te atreves a escuchar con la mente abierta, podrías descubrir que tu cuerpo lleva años pidiendo auxilio de un modo silencioso. Y lo más desconcertante es que probablemente lo has ignorado porque nadie te contó que la deshidratación crónica no siempre se siente como sed. A veces se manifiesta como cansancios sin causa, como ese desinterés por la intimidad que te da vergüenza confesar, como esa sensación de estar apagado cuando todos esperan que sigas funcionando igual. He pasado más de 25 años escuchando las mismas historias en ciudades distintas: Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia. Hombres que un día se miran al espejo y no se reconocen. Hombres que bajan la voz para decirme que ya no pueden, que sienten que su tiempo ha pasado, que ya no tienen ese brillo que alguna vez los hizo sentirse capaces de cualquier cosa. Y durante años yo también pensé que era el curso natural de la vida, hasta que empecé a preguntarme, ¿por qué algunos hombres conservan esa fuerza interior incluso a los 80, mientras otros se apagan antes de los 60? ¿Por qué algunos mantienen la claridad mental y la pasión, mientras otros parecen resignarse a una existencia gris? La respuesta, por sencilla que parezca, no tiene nada que ver con suerte ni con genética. Tiene que ver con algo que nadie nos enseñó, que la sangre es más de 90% agua, y que cuando ese agua falta, aunque sea de forma leve y constante, todo empieza a deteriorarse. La circulación se vuelve perezosa, la testosterona se reduce, el cortisol sube como una marea silenciosa que te vuelve irritable, ansioso, exhausto. Y poco a poco tu cuerpo deja de priorizar lo que no considera esencial. La reproducción, la energía sexual, la motivación, todo se va al fondo de la lista. Es en ese momento cuando los hombres se sientan frente a mí convencidos de que se han vuelto viejos. Pero no es la edad, es la acumulación de pequeños descuidos que pasan desapercibidos durante años. Es la taza de café que sustituye al vaso de agua por la mañana, el trago de vino que crees inofensivo cada noche, el hábito de beber rápido, de pie, como si hidratarte fue una tarea sin importancia. Y es esa suma de costumbres lo que termina por robarte algo que creías que nunca perderías, la certeza de que tu cuerpo responde a tu voluntad. Hoy quiero contarte estas historias no para asustarte, sino para invitarte a recuperar el control. Porque si estás escuchando esto, quiero que sepas que no estás solo. Miles de hombres están atravesando lo mismo que tú y ni siquiera lo saben. Hombres que creen que el deseo se pierde porque sí, que la erección falla por castigo divino, que la apatía es el precio de haber vivido demasiado. Y no es cierto.
Hay algo que puedes hacer, un cambio tan pequeño que parece ridículo, pero que en mi experiencia ha devuelto vitalidad, confianza y energía a más de un hombre que ya se había dado por vencido. Si te preguntas cómo puede ser que algo tan simple como beber agua de forma correcta pueda transformar tu salud íntima y tu estado de ánimo, quiero que me concedas el beneficio de la duda. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque voy a explicarte en detalle no solo por qué ocurre, sino también cómo puedes empezar hoy mismo a cambiar tu historia. Al terminar, tendrás en tus manos un conocimiento que pocos hombres conocen y que podría devolverte mucho más que erecciones firmes. Podría devolverte la sensación de estar vivo de verdad. Si este mensaje resuena contigo, si en algún momento de tu vida has sentido que algo se apaga sin razón, te invito a suscribirte a este canal. Solo así puedo seguir creando contenido que marque la diferencia y que ayude a más hombres como tú a recuperar la claridad, la fuerza y la confianza que merecen. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Antes de continuar, quiero proponerte un pequeño ejercicio de reflexión. Respóndeme en los comentarios. ¿Crees que la forma en que bebes agua podría estar afectando tu salud más de lo que imaginabas? A. Sí, nunca lo había pensado, pero ahora lo veo claro. B. No, sigo creyendo que no tiene importancia. Escribe A o B en los comentarios. Me encantará saber tu respuesta y leerte. Durante años he contemplado el mismo gesto en los rostros de hombres que con una mezcla de pudor y resignación llegan a mi consulta convencidos de que ya nada puede hacerse. A veces traen carpetas llenas de informes médicos. A veces no traen nada, solo el silencio con el que han aprendido a convivir. Y cada uno de esos silencios me ha enseñado que la raíz de su cansancio, de su desconexión íntima y de su fatiga vital no siempre se encuentra en un diagnóstico complejo, sino en una evidencia tan obvia que la mayoría la pasa por alto. Hablo del agua, pero no del agua como un remedio milagroso, sino del agua como la sustancia básica que hace posible que todo lo demás funcione. Algunos hombres me preguntan, con cierta incredulidad, ¿cómo es posible que un elemento tan común tenga tanto poder sobre su salud? Yo siempre empiezo por la misma idea. La sangre es un río que lo sostiene todo. Imagínate tu corazón como un motor que bombea cada minuto litros de ese río hacia cada rincón de tu cuerpo. Cuando estás bien hidratado, la sangre fluye con ligereza, transportando oxígeno, nutrientes, hormonas y calor. Es un proceso tan constante que no solemos pensar en él. Pero cuando la hidratación disminuye, aunque sea de forma leve y prolongada, ese río empieza a espesarse, como un cauce que se llena de lodo. Lo que sucede entonces es más que una simple sensación de sed. El corazón necesita trabajar con más fuerza para empujar la sangre densa. Los tejidos comienzan a recibir menos oxígeno. Los vasos sanguíneos pierden su capacidad de dilatarse con normalidad, y esa pérdida de elasticidad y volumen circulatorio tiene un efecto directo en tu capacidad de tener una erección firme y satisfactoria. La mayoría de los hombres cree que la erección depende solamente del deseo o de la testosterona, pero en realidad es un fenómeno puramente hidráulico. Requiere que la sangre llegue con presión suficiente a los cuerpos cavernosos del pene, los llene y se mantenga allí. Si esa presión no existe o si la sangre es tan espesa que circula lentamente, el proceso simplemente no ocurre. Y no se trata de una hipótesis. Existen estudios científicos que demuestran que la deshidratación reduce la liberación de óxido nítrico, la molécula que permite que los vasos sanguíneos se relajen y que la sangre circule de manera fluida. Cuando esta sustancia escasea, todo el sistema vascular se contrae. Es como si tu cuerpo interpretara que está en peligro y comenzara a ahorrar recursos, y eso incluye la reproducción, la vitalidad y la fuerza sexual. A lo largo de mi trayectoria, he escuchado a hombres contarme que creían estar deprimidos. Otros decían que su matrimonio se deterioraba porque ya no sentían el mismo impulso. Algunos aseguraban que la edad había hecho lo suyo y que no merecía la pena intentarlo más. Pero detrás de esas palabras siempre había un hilo común: la normalización de la deshidratación crónica. Porque beber un par de cafés y una copa de vino al día, tomar un vaso de agua de vez en cuando y pasar horas sin hidratarse parece inofensivo. Sin embargo, es la antesala de una cadena de alteraciones que terminan por robarte algo que jamás pensaste perder. Recuerdo a Javier,
un hombre de Valencia que había sido empresario. Cuando llegó a mi consulta, su aspecto era el de alguien que ha entregado toda su energía al trabajo y que al llegar a cierta edad descubre que nada llena el vacío que queda. Me habló de su falta de interés en la intimidad, de su cansancio inexplicable, de esa irritabilidad que brotaba sin motivo. Había pasado por psicólogos, por endocrinos y por cardiólogos, pero nadie le preguntó cuánta agua bebía. Cuando se lo planteé, alzó las cejas, sorprendido. ¿Qué tiene que ver el agua con que yo me sienta así? Le expliqué que el agua no es un extra opcional, es la base sobre la que se sostiene la química que regula todo, desde las hormonas que te dan impulso hasta la capacidad de tu sistema nervioso para mantener el equilibrio. Durante las semanas siguientes, Javier comenzó a beber agua en pequeños sorbos, a respetar la temperatura ambiente y a sentarse mientras lo hacía. Cambió el café de media mañana por un vaso de agua con una pizca de sal marina. Al principio decía que no sentía diferencia, pero en la cuarta semana su rostro ya no era el mismo. No sé cómo explicarlo, doctora, pero me siento más despierto, me dijo con una sonrisa que no le había visto antes. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, ni es un truco milagroso. Es una respuesta fisiológica que se activa cuando le devuelves al cuerpo lo que llevaba demasiado tiempo reclamando. Y es que la hidratación adecuada no solo impacta en la circulación y la erección, también modula el cortisol, la hormona del estrés que, cuando se eleva, aplasta la producción de testosterona. Para que entiendas hasta qué punto esto influye en tu salud, quiero que imagines un balancín. En un extremo está el cortisol y en el otro la testosterona. Cuando el cortisol sube, porque tu cuerpo percibe que hay peligro, aunque el peligro sea tan simple como falta de agua, la testosterona baja. Es un mecanismo de supervivencia. El cuerpo antepone la protección de los órganos vitales y pospone todo lo que considera no esencial, como la vida sexual, la construcción de músculo o la motivación. Gilberto, otro de mis pacientes, un hombre de Madrid que había sido maestro de escuela, se mostró muy escéptico cuando le conté esto. Pero doctora, yo bebo agua todos los días. Cuando revisamos su rutina descubrimos que bebía grandes cantidades de una vez, siempre fría y después de comer. Además, tomaba 3 cafés diarios y una copa de brandy antes de acostarse. Todo eso lo mantenía en un estado de deshidratación compensada, una especie de engaño que le hacía creer que estaba haciendo lo correcto. Cuando modificamos su manera de ver y redujo la cafeína, comenzaron los cambios. A medida que fui comprendiendo esta relación entre la hidratación y la salud masculina, descubrí que muchos hombres se aferran a la idea de que la potencia sexual es una cuestión de testosterona pura, como si el cuerpo fuera una máquina que simplemente deja de funcionar porque sí. Y sin embargo, he podido ver en mi consulta que con frecuencia la clave está en detalles tan cotidianos que nadie se molesta en observar. Recuerdo muy bien a Miguel, un hombre de Bilbao que había sido transportista toda su vida. Tenía esa presencia robusta de quien ha pasado décadas enfrentando carreteras, jornadas largas y noches solitarias en el camión. Se sentó en mi consulta y me miró con esa mezcla de orgullo y resignación. Doctora, a mi edad es normal que todo empiece a fallar, ¿no? Yo le pregunté cuánta agua bebía en un día normal. Me miró sorprendido, como si mi pregunta no tuviera ningún sentido. ¿Agua? Bueno, un vaso cuando como, y a veces bebo un refresco. Aquel día le expliqué que el problema no era su edad, era la forma en que había tratado su cuerpo durante años. Grandes dosis de cafeína para mantenerse alerta, cenas tardías con alcohol, jornadas sin hidratarse, noches durmiendo con la boca seca. Le propuse un cambio que le pareció ridículo. Le pedí que empezara a beber agua a temperatura ambiente, en pequeños sorbos, que la bebiera sentado sin prisa, que redujera el café y el alcohol. Me miró con incredulidad. ¿Eso es todo? Pero no era todo. Le conté que ese gesto activaría en su organismo mecanismos que había olvidado, que su sangre recuperaría fluidez, que el óxido nítrico volvería a circular, que su sistema hormonal saldría del estado de alerta constante. Durante semanas no supe nada de él, hasta que un día recibí una llamada. Doctora, no sé qué brujería me ha hecho, pero me siento más fuerte que hace 10 años. Y no era brujería, era fisiología básica que nadie le había enseñado. Historias como la de Miguel se repiten más de lo que imaginas.
Enrique, un ingeniero jubilado de Zaragoza, llegó convencido de que necesitaba testosterona sintética. Cuando revisamos sus hábitos, descubrimos que bebía toda su agua de golpe, justo después de comer frutas ricas en agua, que tomaba 2 cafés cada mañana y una copa de vino cada noche. Le propuse ajustes pequeños: espaciar el agua durante el día, beber antes de las comidas, eliminar el exceso de cafeína y alcohol, sentarse mientras bebía y añadir una pizca de sal marina al agua matinal. 2 semanas después comenzó a notar que su energía ya no se desvanecía a media tarde. Un mes más tarde, su ánimo y su potencia sexual habían mejorado. Lo más impactante de estos casos no es el cambio físico, sino el cambio emocional. Cuando un hombre vuelve a sentir que su cuerpo le responde, algo se ilumina en su mirada. Es como si de pronto recordara quién era antes de que la fatiga y la apatía le ganaran la partida. Yo he sido testigo de ese despertar cientos de veces, y siempre ocurre cuando comprenden que la salud íntima no es un accidente ni un privilegio, es una responsabilidad. Por eso he desarrollado una guía de hidratación que enseño a cada paciente. No es un protocolo complejo ni un producto caro, es un regreso a lo esencial. La base de todo comienza con una pregunta sencilla. ¿Estás bebiendo agua de forma que tu cuerpo puede utilizarla? Porque beber no es lo mismo que hidratarse. Quiero que pienses en tu organismo como en una esponja seca. Si echas un balde de agua de golpe, la mayoría se derrama sin penetrar en la fibra. Pero si mojas esa esponja despacio, si le das tiempo, absorbe cada gota. Así funciona tu sistema vascular. No quiere cantidades masivas de agua fría que estresen los riñones. Quiere constancia, ritmo, respeto. Y ahora quiero explicarte en detalle cómo hacerlo bien. La mayoría de los hombres que llegan a mí beben agua solo cuando tienen sed. No saben que la sed es el último recurso del cuerpo para avisar que algo va mal. Otros toman agua helada pensando que es más refrescante, y no saben que el frío contrae los vasos sanguíneos y retrasa la absorción. Algunos se enorgullecen de beber 2 litros de agua al día, pero la beben corriendo, de pie, en grandes tragos que más que hidratar sobrecargan. Por eso les enseño estos pasos. Empieza cada mañana con un vaso de agua a temperatura ambiente. No lo bebas de golpe. Siente cómo el líquido se mezcla con tu saliva antes de tragar. Permite que tu sistema digestivo se active. Durante el día, lleva contigo una botella y toma pequeños sorbos. Hazlo sentado, sin distracciones. Evita beber justo después de comidas copiosas o frutas que ya contienen mucha agua. Si consumes café o alcohol, compensa bebiendo el doble de agua. Y si quieres que tu hidratación sea más efectiva, añade una pizca de sal marina o unas gotas de limón al primer vaso del día. Muchos hombres subestiman estos detalles, pero los detalles son la diferencia entre un cuerpo que sobrevive y un cuerpo que florece. Cuando la sangre recupera su fluidez natural, el corazón late con menos esfuerzo, los tejidos reciben oxígeno suficiente, el sistema hormonal sale del modo de crisis, la testosterona vuelve a niveles más estables, el óxido nítrico reabre las arterias, y entonces ocurre algo que ningún fármaco puede provocar por sí solo, la sensación de volver a estar vivo. A lo largo de los años he comprendido que la salud no se sostiene en un solo gesto, sino en la suma de decisiones pequeñas que repetimos cada día. Hidratarse bien es una de ellas, pero existe otro elemento que pocos hombres conocen y que, cuando lo descubren, sienten que algo cambia para siempre en su manera de habitar su propio cuerpo. Me refiero a la respiración consciente. Muchos creen que respirar es un acto automático que no merece atención. Sin embargo, la forma en que respiramos puede transformar la química interna que regula nuestra energía, nuestra claridad mental y, por supuesto, nuestra capacidad sexual. Yo misma tardé años en comprender que la respiración profunda y controlada no es solo un recurso de los meditadores. Es un aliado fisiológico que ayuda a equilibrar el sistema nervioso y a liberar una molécula esencial, el óxido nítrico. Recuerdo con claridad el día en que le expliqué esto a Gilberto. Él había seguido todos mis consejos de hidratación, había reducido la cafeína y el alcohol, había aprendido a beber con pausa. Su energía mejoró, su ánimo también. Pero todavía sentía que algo le faltaba. Me miró con cierta decepción y me dijo: «Doctora, esperaba sentirme diferente, como si todavía hubiera un interruptor apagado dentro de mí». Fue entonces cuando le conté que ese interruptor tenía nombre y que podía activarlo con algo tan simple como un ejercicio de 7 segundos cada mañana.
Le pedí que imaginara su sistema circulatorio como una red de carreteras. Cuando la hidratación es adecuada, esas carreteras se limpian y se ensanchan. Pero para que el tráfico fluya con más libertad, hacía falta enviar una señal química que abriera los carriles. Esa señal se llama óxido nítrico y la respiración profunda es uno de los mecanismos más eficaces para estimular su producción natural. Gilberto escuchaba con el ceño fruncido. No entendía cómo unas respiraciones podían hacer lo que no lograban los medicamentos. Le expliqué que el óxido nítrico relaja el endotelio, la capa que recubre las arterias, que esa relajación permite que la sangre fluya con menos resistencia, que transporte más oxígeno, que nutra los órganos y tejidos que más lo necesitan, y que en el caso de los hombres esa circulación es esencial para una erección firme y sostenida. Le propuse un reto. Durante 2 semanas, al despertar, después de su vaso de agua, se sentaría en silencio, cerraría los ojos y realizaría 3 respiraciones conscientes. Le dije que no tenía que hacer nada más, ni pensar en nada, ni forzarse a sentir, solo respirar. La técnica era sencilla: inspirar lenta y profundamente por la nariz hasta notar que el abdomen se expande, mantener el aire unos segundos con suavidad, y después exhalar despacio por la nariz, sin prisa. Repetirlo 3 veces, apenas 7 segundos cada vez. Cuando volvió a consulta, su cara había cambiado. No solo parecía más descansado, sus ojos tenían un brillo que no le había visto nunca. Me dijo que por primera vez en años sentía que su cuerpo le respondía, que volvía a reír con su mujer, que volvía a desear, y que se sentía orgulloso de haberlo conseguido sin pastillas. He enseñado esta práctica a decenas de hombres. Algunos la miran con escepticismo, otros piensan que es una tontería, pero los que deciden probarla con constancia comprueban que su cuerpo se transforma desde dentro, porque la respiración no es solo aire, es un mensaje de calma que envías a tu sistema nervioso, es una invitación a salir del modo de supervivencia, es un recordatorio de que, mientras sigas respirando, puedes cambiar la forma en que vives. Si combinas este ejercicio con una hidratación adecuada, tu sistema hormonal comienza a recuperar su equilibrio. El cortisol se reduce, la testosterona se estabiliza, el flujo sanguíneo se optimiza y, lo más importante, recuperas la confianza en ti mismo. Porque cuando un hombre siente que su cuerpo le acompaña, que no es su enemigo, algo profundo se restablece. Algunos pacientes me cuentan que estos cambios les parecen pequeños, pero la suma de lo pequeño es lo que construye lo grande. Cada sorbo consciente, cada respiración pausada, cada decisión de no abandonar tu bienestar es un paso hacia esa versión tuya que quizás creías perdida. A veces me preguntan por qué insisto tanto en estas prácticas. Y siempre contesto lo mismo, porque la verdadera fuerza no se compra, se cultiva. Y no hay edad para empezar a recuperarla. Si has llegado hasta aquí, quiero que recuerdes algo. No importa cuántos años tengas ni cuántos diagnósticos te hayan dado. Tu cuerpo sigue siendo un territorio vivo que puede renovarse, y tu compromiso contigo mismo es la llave que abre esa puerta. Este es mi mensaje final. No permitas que nadie te convenza de que has dejado de ser capaz. No aceptes la resignación como destino. La vitalidad no pertenece a los jóvenes, pertenece a quienes deciden cuidarla, y tú puedes ser uno de ellos. Durante mucho tiempo pensé que mi labor como médica se limitaba a diagnosticar y recetar. Pero después de escuchar cientos de historias, comprendí que los hombres no buscan únicamente respuestas clínicas. Buscan recuperar algo que perdieron sin darse cuenta, la confianza en su propio cuerpo. Esa confianza que empieza a desmoronarse cuando te levantas cada mañana con la sensación de que algo en ti se ha quedado atrás. Esa certeza silenciosa de que tu tiempo ha pasado. Quiero decirte algo con total claridad. No es tu tiempo el que se ha acabado, es tu atención la que se ha desviado, porque cuando pasas años sin mirar lo que tu cuerpo te pide, cuando normalizas la deshidratación, el cansancio y la falta de deseo, el precio es más alto de lo que imaginas. Y no hablo solo de tu vida sexual, hablo de la forma en que te relacionas contigo mismo, de cómo te miras en el espejo, de lo que crees merecer. Muchos hombres me han confiado que lo que más les dolía no era perder la capacidad de tener relaciones, sino perder la sensación de ser vitales. Y eso, aunque no lo creas, se puede recuperar. No con promesas vacías ni con fórmulas mágicas, sino con un compromiso pequeño, constante, radical. Aprender a tratar tu cuerpo con respeto.
En todos estos años he comprobado que cuando un hombre decide beber agua de forma consciente, cuando adopta la respiración como un ritual diario, cuando deja de castigar su organismo con café y alcohol sin medida, algo cambia. Primero cambia la energía, después la claridad mental y por último la conexión con su deseo. No es un milagro, es biología humana recuperando su curso natural. Me emociona recordar el caso de Enrique, aquel ingeniero de Zaragoza que llegó a mi consulta convencido de que todo estaba perdido. Su voz tenía la sequedad de quien ya no espera nada. Me habló de su matrimonio, de las discusiones silenciosas, de las noches en las que fingía estar dormido para no tener que enfrentar su propia vergüenza. Cuando empezamos a trabajar juntos, le pedí que hiciera algo que le pareció ridículo: tomar agua despacio, respirar con conciencia, sentarse a escuchar su cuerpo. Durante las primeras semanas no notó nada, pero después empezó a despertarse con otra disposición, a mirar a su esposa con un interés que creía extinto, a reconocer su propia fuerza. Un día se quedó en silencio frente a mí y dijo: «Doctora, he vuelto a sentirme hombre». No se refería a un logro físico, sino a una reconciliación interna que no tiene precio, porque cuando recuperas la confianza en tu biología, recuperas la confianza en todo lo demás. Por eso, si estás aquí leyendo estas palabras, quiero invitarte a hacer algo que pocos se atreven a intentar: comprometerte contigo mismo. No te pido grandes sacrificios, solo que empieces por lo básico, que cada mañana, antes de que el mundo te reclame, llenes tu cuerpo con agua a temperatura ambiente, que cierres los ojos y respires con la intención de abrir espacio en tus arterias y en tu mente, que te concedas unos minutos para recordar que no has nacido para conformarte con la apatía ni con la resignación. Si cada día sumas un pequeño gesto, el resultado no tarda en aparecer. Primero notarás que el cansancio no te persigue con la misma insistencia. Después, que tu ánimo tiene otra luz. Y finalmente, que tu deseo ya no es un recuerdo lejano, sino una fuerza que te acompaña. Muchos hombres me han dicho que no creen tener la disciplina para hacerlo. Yo siempre les contesto lo mismo: disciplina es el nombre elegante de la costumbre. Cuando repites algo el tiempo suficiente, tu cuerpo lo reconoce como un derecho. Así ocurre con la hidratación, con la respiración y con la vitalidad. Hoy quiero dejarte con esta certeza: nunca es tarde para volver a sentirte dueño de tu energía. Nunca es tarde para que tu sangre recupere su fluidez, para que tu mente despierte, para que tu deseo vuelva a encenderse. Y todo empieza con la decisión más sencilla y más valiente: tratarte con el respeto que mereces. Si esta historia te ha inspirado, si en algún momento mientras leías sentiste que algo dentro de ti se removía, te invito a que no lo dejes pasar. Suscríbete a este canal, comparte este contenido con otros hombres que puedan necesitarlo y permítenos acompañarte en este camino de reencuentro con tu propia fuerza, porque la vitalidad no pertenece a la juventud, sino a quienes tienen el coraje de recuperarla. Hoy quiero que te quedes con una pregunta que quizás nunca te hayas hecho, pero que puede transformar la manera en que vives. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que tu cuerpo lleva años pidiéndote en silencio? Si la respuesta es sí, estás mucho más cerca de tu mejor versión de lo que imaginas. A lo largo de este recorrido hemos comprendido juntos que la vitalidad no es un privilegio reservado a unos pocos, ni un recuerdo que se disuelve con los años. Es una capacidad que reside dentro de cada uno de nosotros, esperando ser despertada con gestos pequeños y conscientes. La forma en que bebes agua, el modo en que respiras y los instantes de atención que dedicas a tu propio bienestar son mucho más que costumbres. Son decisiones que determinan tu energía, tu claridad mental y tu capacidad de sentirte pleno. He visto con mis propios ojos cómo hombres que llegaron a mi consulta convencidos de que todo estaba perdido, recobraron el brillo en la mirada y la seguridad en su cuerpo. Ninguno de ellos encontró la respuesta en remedios milagrosos. Todos empezaron con lo mismo: respetar su biología, reconectar con lo esencial. Porque al final, la salud no es la ausencia de enfermedad. Es el arte de estar presente en tu propio organismo y darle lo que necesita para florecer. Si algo quiero que recuerdes de esta historia es que tu cuerpo te habla constantemente, aunque a veces lo ignores. La sed que callas, la respiración superficial que no notas, el cansancio que justificas, todos son señales que merecen ser escuchadas.
Cuando te atreves a hacerles caso, cuando pones tu atención donde antes solo había descuido, ocurre lo que muchos llaman milagro, pero que en realidad es pura coherencia fisiológica. La sangre circula mejor, las hormonas se regulan, la mente se serena y la confianza regresa. La gran lección que puedes llevarte es simple. Nunca subestimes el poder de lo básico. Hidratarte con constancia, respirar con intención y cultivar una disciplina amable contigo mismo son prácticas que pueden transformar tu experiencia diaria. Si aplicas estas acciones con regularidad, pronto notarás que tu energía no se agota tan deprisa, que tu motivación deja de depender de factores externos y que tu capacidad de disfrutar de tu intimidad se renueva con naturalidad. Hoy te invito a dar un paso más en este compromiso contigo mismo. Únete a nuestra comunidad MedNatural Salud, donde cada semana compartimos consejos prácticos sobre alimentación, hidratación y salud masculina integral. Encontrarás apoyo, conocimiento y el impulso que a veces necesitamos para perseverar. Y si este contenido te ha inspirado, suscríbete a este canal para que sigamos creando juntos información que puede cambiar vidas. Dale al botón de suscripción y activa la campanita. Así, cada nuevo video será un recordatorio de que la vitalidad empieza con un solo gesto de atención hacia ti mismo.